La migración legal, lo que se llama migración legal, es otra competencia que la Unión Europea debe asumir. ¿Eso qué significa? Que la competencia de quién entra, por qué razones, con qué requisitos y cómo, cuáles son las condiciones de permanencia, que es una decisión que en el estado actual del derecho de la Unión Europea le corresponde a los estados miembros unilateralmente, sobre todo lo que hace a la migración económica. O sea, por eso, ya como lo he dicho, me gustaría aprovechar para decir que efectivamente nosotros no estamos que queremos hacer un proceso de regularización porque no existía la migración económica en este momento. Esta es una competencia nacional. ¿Quién trabaja en el país y cuál es el procedimiento administrativo que tiene que seguir? Es una competencia de los Estados Unidos. Es verdad que recibimos críticas al fenómeno, yo creo que eran infundadas en su mayoría, que no se sostenían, en realidad no se sostenían seriamente, pero es verdad que a partir de ese momento, después de que nosotros terminamos el proceso de normalización, en el año 2005, a principios de 2006, entró en vigor un mecanismo de información mutua entre Estados miembros cada vez que un Estado tomaba una decisión importante en materia de asilo e inmigración. Es verdad, pero simplemente la decisión se comunica al mecanismo y se hace pública para el resto de los Estados miembros. No se consulta, ni los otros Estados pueden decirle al Estado X, en este caso Holanda o Alemania, que no pueden aceptar la decisión de regularizar sus pensiones. Esto sigue siendo una competencia estatal. Eso es que yo creo que si queremos que la Unión Europea sea un actor realista y creíble en el plano internacional en lo que hace la gobernabilidad de las migraciones, le tenemos que dar más competencias y le tenemos que dar esta. O sea, la Comisión Europea tiene que poder hablar con los países de origen y explicar cómo se tiene que trabajar legalmente a la Unión Europea y explicarle dónde están las necesidades del mercado laboral en la Unión Europea. Y las condiciones de llegada que también. No quiero decir con eso porque realiza que se tengan que imponer cuotas de trabajadores a quien no necesitan trabajadores extranjeros. Pero yo creo que la armonización es buena en ese sentido, que la percepción que tiene el país de origen de la inmigración es que hay muchas políticas de inmigración en Europa y que sin embargo se exige a cambio una sola voz por parte de los países de origen. Cuando hablo de inmigración legal no hablo solo de migración económica, hablo también de la agrupación familiar, hablo también de las condiciones en las que vienen los estudiantes, los investigadores, estamos muy fácil. Hay algunas directivas que armonizan, yo no lo voy a entender, pero hay algunas directivas que armonizan y sobre todo hay una promesa por parte de la Comisión de hacer efectivo lo que se aprobó a finales de 2005, que es el Plan de Inmigración Legal, que es una batería de directivas sobre inmigración económica. Control de fronteras, migración legal e integración. Aquí no se ha hecho, o sea, si en inmigración legal se ha hecho poco, en integración se ha hecho poquísimo. Y lo poco que se ha hecho también en los últimos años. Hay los principios básicos comunes, hay un fondo de integración, es un fondo de integración que es más testimonial que otra cosa, que está bien. Son los 500 euros para todos los Estados miembros en el periodo de las perspectivas financieras de 2007-2013. Pero bueno, es que era eso y el resto de fondos son para control de fronteras y para retornos. Entonces es un signo positivo, ¿no? De la Europa, además de los retornos y además del control de fronteras, se ocupa de la integración, lo pretende apoyar a los Estados miembros en su tarea de integrar. Y hay un tímidos avances entre los Estados miembros para ponerse de acuerdo en los principios básicos de la integración, en cuáles son los objetivos básicos y en cómo debe eso evaluarse cada cierto tiempo para ver si estamos llegando a esos contenidos. Lo último de esto es de hace 15 días, una conferencia de ministros responsables en materia de integración que se celebró bajo presidencia alemana en Potsdam, en Berlín. Bueno, pues eso es un paso adelante. Y por último, yo creo que hay un bloque que yo llamo relaciones exteriores, que es un bloque amplio, en el que está la cooperación al desarrollo y en el que está qué competencias tiene que tener la Comisión cuando habla de inmigración con terceros países. Y ahí también hay avances que son muy recientes. La Comisión ha presentado una comunicación en mayo, el 16 de mayo, sobre migración circular y acuerdos de partenariado que va en esta línea. La idea de que la Unión Europea tiene que firmar con los países de origen de la migración lo que llama acuerdos de partenariado, que se parecen mucho a los acuerdos de segunda generación que ha firmado el gobierno español también en esta última etapa y que conciben la inmigración como algo integral. Ya no voy a ir al país de origen a firmar solo un acuerdo de readmisión,
voy a firmar este acuerdo de partenariado en el que voy a hablar de readmisión, de integración, de inmigración legal, de cooperación. Bueno, o sea, yo creo que es pronto. Yo creo que se han empezado a dar los pasos en una buena dirección y creo que es pronto para evaluar si los Estados van a ser capaces de llevar a la práctica con éxito todo esto que ahora han empezado a enseñar, digamos. Yo creo que hay que trabajar porque eso sea así, porque me parece que, como he empezado diciendo, y voy a terminar con esto, el único modo realista de gobernar las migraciones es hacerlo en conjunto. La Unión Europea, por una parte, como actor receptor de migrantes, y ella, junto con los países de origen y tránsito de los migrantes. Pues muchas gracias, Carmen. Además te has tenido al tiempo. Perfecto y con pasión, además. Has defendido tu postura. Ahora vamos a darle la voz a nuestro abogado acusador, a Javier, que espero que nos hable también de los problemas que tienen los inmigrantes para encontrar empleo, vivienda, etcétera, etcétera. Javier Ramírez es el portavoz estatal de SOS Racismo y es el que va a hacer el abogado acusador. Adelante, Javier, como quieras. Muchas gracias. Primero, agradecer al Consejo Español del Parlamento Europeo la invitación que nos ha realizado y que desde luego es un honor para nosotros estar en esta mesa. Desde luego, bueno, pese a que hemos sido titulados, digamos, como abogados acusadores, digamos, estoy de acuerdo, digamos, en el planteamiento de las Naciones Unidas en su principio de cuál es el contexto europeo en el que los Estados no llegan a un acuerdo para, digamos, llevar a cabo una política común en lo que es, digamos, el establecimiento de requisitos para permanencia, estancia, residencia y trabajo, sino que se define, digamos, al control de fronteras y visados de turista, ¿no? Que es el marco de Schengen, ¿no? Como ya es citado, digamos que los estados de la Unión, bueno, los estados que han mencionado y en la el único que han puesto en común, digamos, es un visado común, pero solo visado de turismo. Y pues con ese visado solo se puede estar en Europa, en los estados durante un plazo de 3 meses. Y hay una libertad de circulación, pero solo durante ese plazo. Y en eso, obviamente, pues efectivamente es significativo de que solo se ha llegado a ese acuerdo, ¿no? Este acuerdo, sobre todo, efectivamente también pues instaura la libertad de circulación dentro de los estados de la Unión que han firmado este acuerdo y efectivamente el control de fronteras. El control de fronteras, yo creo que efectivamente el derecho a migrar como tal no es un derecho reconocido por el derecho internacional, o sea, no es un derecho normativo que existe la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero bueno, no tiene carácter normativo. Pero efectivamente, si bien efectivamente, y eso no lo voy a encargar que un Estado tiene derecho a controlar sus fronteras, creemos que obviamente esto se hace según unos parámetros, es decir, las legislaciones de los estados, las fronteras, generan derechos. Es decir, una persona llegue a un lugar, a una frontera de forma regular o irregular, el hecho de acceder a esa frontera significa que se va a aplicar una legislación determinada y en el caso de la Unión Europea, afortunadamente, son estados de derecho y por lo tanto son legislaciones que establecen garantías a los ciudadanos que, es importante señalar, los que llegan a situación irregular, al llegar a la situación irregular en España están cometiendo una infracción administrativa en derechos, es decir, pues, como pues una multa de tráfico o una multa de cualquier otro tipo, pues no es un delito, es una infracción administrativa. Y entonces, bueno, pues hay la legislación española que para eso pide actuar. La política de visados, nosotros también obviamente